Un saludo para todos. En esta ocasión, en torno al aniversario de las apariciones de la Santísima Virgen de Guadalupe en esta fiesta del 12 de diciembre, quiero presentarles la historia del milagro en el Tepeyac. Esta historia que de alguna manera debe de hacernos acercarnos más y más al hecho guadalupano, al crecimiento en la fe en Jesucristo, nuestro Salvador, al amor del Padre que nos ha enviado una madre y que ha hecho una nación para que nosotros, conociendo esta realidad, podamos vivir y agradecer a Dios en todo momento su amor y su protección. Hagámoslos encomendándonos a Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Hagamos la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Comencemos nuestra clase. Como se trata de historia, lo vamos a presentar ahora a manera de un libro, de tal manera que nos pueda servir a nosotros recordarlo y de alguna manera volverlo a estudiar para nuestra aplicación en nuestra vida. El milagro del Tepeyac. Los españoles, al llegar el año 1521, llegan a la tierra y le llamaron Nueva España, y conservaron el nombre de México solamente para la capital de la Ciudad de México del año 1585. La palabra México proviene del náhuatl México, que significa el ombligo de la luna. Veamos el prólogo. En nuestra tierra, Santa María de Guadalupe nos dio ejemplo de perfecta evangelización. Ella es la gran misionera. Ella, así como dio luz al Salvador del mundo, trajo el Evangelio a nuestra América. En el acontecimiento guadalupano que presidió junto al humilde Juan Diego, se convirtió en el Pentecostés que nos abrió a los dones del Espíritu Santo. Damos un poco de historia. La situación en general en la Nueva España era compleja y dolorosa. A 10 años de la conquista, el pueblo indígena vivía la opresión de haberle sido arrebatada su libertad, tanto en el territorio como en sus creencias. Recordemos que tenía una cosmovisión ritual desde el pensamiento dominante. Era en el sentido de que su vida estaba en cosechar corazones para alimentar a sus dioses. Esa era la vida del indígena. Y revitalizaban además su manera de conseguir su protección. Es decir, toda su manera de vivir y toda su mística era cosechar corazones, es decir, ofrecer sus corazones de doncellas sobre todo, para alimentar a sus dioses y así poder conseguir seguir viviendo. Entre sus dioses estaban Huatlique, la de la falda de serpientes. Fue uno de los dioses madre en la cosmovisión mexicana. Huitzilopochtli, colibrí zurdo o colibrí del sur, dios de la guerra a quien se le dedicaban rituales y sacrificios diariamente. Tlaloc, dios de la lluvia, protector de las cosechas. Coyatzihuatli, la del efigie facial de cascabeles, diosa de la luna. Tehuantepec, espejo humeante, dios protector que daba y quitaba la riqueza. Cuando llegaron los españoles, se presenciaron los sacrificios rituales y quedaron sorprendidos. Más bien estaban espantados de la crueldad de aquel culto. Por lo tanto, pretendieron quitar esas costumbres
y quisieron desterrar las creencias que tenía el pueblo indígena, que una criatura le debía la vida, y por eso todo lo hacían para que, al dar la vida de sus doncellas, sobre todo a los creadores, a los dioses que tenían ellos, podían conservar la vida. Pero veamos qué pasó. Los primeros frailes franciscanos en llegar a la Nueva España fueron Fray Pedro Malgarejo y Fray Diego Altamirano, quienes venían con las tropas de Cortés como capellanes al servicio pastoral de los soldados. La primera misión realmente estructurada llegó a México el 13 de mayo del año 1524, con 12 frailes encabezados por Fray Martín de Valencia. La misión llegó con dos objetivos: la evangelización y la conversión de los indígenas y la legitimación de la conquista. Fray Toribio de Benavente o de Paredes, más conocido como Motolinía, que en náhuatl significaba el pobrecito, fue uno de los 12 misioneros franciscanos que llegaron en el año 1524 al territorio recién descubierto de la Nueva España. Fue notable su labor en favor de los indígenas. Fray Toribio de Benavente nació en España en el año 1482, más o menos, o 1491. Con los misioneros y sus predicaciones se terminaron los ritos religiosos de los indígenas. Especialmente se acabaron los sacrificios humanos que ellos realizaban con el afán de alimentar a los dioses, y que así el ciclo de la vida pudiera continuar. Los indígenas, por su parte, estaban temerosos porque ya no alimentaban más a sus dioses y pensaban que habían muerto los dioses y que habría, por lo tanto, un gran cataclismo cósmico. Sin embargo, todo seguía igual, nada cambiaba. Era evidente el enorme reto que debían enfrentar los misioneros franciscanos ante los millones de naturales que formaban parte del destrozado imperio azteca. Además, se sabía que los mismos conquistadores españoles, en nombre de la fe católica, acumulaban poderes y encomiendas, despreciaban a los indígenas y no daban esperanzas para un bien común. Asimismo, la soberbia, el odio y la avaricia iban destruyendo a la misma comunidad española. El Papa Clemente VII se interesó mucho por el Nuevo Mundo. Recuerda el celo de los reyes católicos y erige, a petición del rey Carlos I, una iglesia en esa tierra. Fray Juan de Zumárraga, orden de los frailes mendicantes, fue el primer obispo de la diócesis de la Ciudad de México, a donde llegó en el año 1528. El obispo Zumárraga recibía multitud de reclamaciones de los abusos a los indios. En el año 1529 escribe estas letras al rey de España y le dice: si Dios no provee un remedio grande a su manera, la tierra va a perderse totalmente. Históricamente fue en el año 1528 cuando se hizo la primera mención conocida del Tepeyac, en náhuatl Tepeyac o Cerro Nariz, frente del cerro, que es un cerro ubicado al norte de la Ciudad de México. Estaba habitada por diversos pueblos que se asentaron en el valle. Antiguamente el cerro conectaba a la ciudad de Tenochtitlán por medio de una gran calzada que cruzaba el lago de Texcoco y entraba a la isla principal por la zona de Tlatelolco. La vegetación que existía era propia de una zona semiárida, compuesta por cactáceos o matorrales. No había flores, había tierras fértiles a la orilla del lago, donde los frailes enseñaron a los indígenas el cultivo del trigo, materia prima del pan durante los primeros años de la conquista. Juan Diego
Cuatlacatzin nació en el barrio de Tlayacac, en Cuautitlán, que pertenecía al reino de Texcoco en torno al año de 1474. Era un macehual, es decir, un hombre común del pueblo que vivía en carne propia la llamada conquista. Su oficio era la hechura de petates y de ayates elaborados con fibras de maguey, que luego vendía. Su nombre, Cuauhtlacotzin, en náhuatl, quiere decir el que habla como águila. Muere en el año 1548 y es canonizado en julio del año 2002, como veremos más adelante. Juan Diego abrazó la fe cristiana, fue bautizado en el año 1524 por franciscanos junto con su esposa María Lucía y su tío Juan Bernardino. Vivía con su esposa y su tío Juan Bernardino en Tulpitlac, lugar donde no había iglesias, por lo cual tenía que ir a misa hasta Santa Cruz de Tlatelolco. El sábado 9 de diciembre del año 1531, Juan Diego iba rumbo a Tlatelolco al catecismo, cuando oyó el cantar del pájaro mexicano Izincán. Le llaman por su nombre a Juan Diego. Él sube a la cumbre del cerro del Tepeyac y allí ve a la niña que le dice ser la Madre de Dios, pidiéndole que fuera su mensajero para que se le construyera una casita, un templo, en el llano del Tepeyac, para ofrecer allí todo su amor, que es su Hijo Jesucristo. Le pide ir ante el obispo para pedirle un templo, pues esto debía ser aprobado por él. Ese mismo día regresa para decirle a la Virgen María que el obispo le pide una señal. Y fue el domingo 10, cuando Nuestra Señora le pide a Juan Diego regresar al día siguiente para entregarle la señal que le fue solicitada. Sin embargo, Juan Diego no llega a la cita, pues tuvo que atender a su tío que estaba gravemente enfermo. Así que el martes 12 de diciembre sale deprisa y muy temprano hacia Tlatelolco para ir por un sacerdote que atendiera a su tío Juan Bernardino. El angustiado Juan Diego, queriendo evitar su encuentro con la Virgen, pues llevaba prisa, dio la vuelta al cerro del Tepeyac pensando que de esa manera evitaría un retraso. Pero ella sale a su encuentro con las más bellas palabras, lo tranquiliza de la enfermedad de su tío. Asimismo, se aparece a Juan Bernardino en su casa, le cura de su enfermedad y le manifiesta su nombre, la siempre Virgen Santa María de Guadalupe. La Virgen le pidió que fuera a la punta del cerro y que encontraría flores hermosas que cortaría y pondría en su tilma. Efectivamente, Juan Diego encontró en ese cerro seco, pedregoso, signo de muerte, las más frescas y exquisitas flores llenas de vida. Todo lo dispuso y bajó del cerro trayendo en su tilma la señal que serviría para el obispo. La Virgen acomodó cada una de esas rosas en la tilma de San Juan Diego. Juan Diego, al extender su tilma con las flores, en ese momento se estampó en ella la hermosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, que para sorpresa del obispo Zumárraga y de todos los que estaban en ese instante observando esta grandiosa, maravillosa imagen de la Virgen de Guadalupe, que actualmente la vemos en el Tepeyac. La historicidad del hecho guadalupano se registra primero, como es lógico, a través de la tradición oral. Sabemos que después de ciertos años, y terminándose los testigos que escucharon por boca de San Juan Diego y sus contemporáneos el mensaje, fue necesario dejar constancia de este acontecimiento a través de escritos y testimonios, como el Nicán Mapogua, que significa aquí se narra, el relato escrito de las apariciones consignado y realizado por Antonio Valeriano en el año 1556. La humilde tilma fue la revelación mística colocada con descendencia la imagen.
dio las gracias a Nuestro Señor y a su gloriosa Madre. El obispo Juárez de Zumárraga desató del cuello de San Juan Diego la manta en que apareció la imagen de la Reina del Cielo y fue a ponerla en su oratorio. La capilla del Cerrito se levanta en la cima del Tepeyac, en el lugar donde acudían a venerar a Tonantzin, la madre del mundo prehispánico, también llamada Coatlicue. Primero existió una cruz de madera, luego una ermita que le mandó construir el obispo Zumárraga para venerar la imagen impresa en la tilma. La Virgen de Guadalupe se apareció también en Ecatepec el 12 de diciembre del año 1531 en la comunidad de Santa María Tulpetlac, que significa lugar donde hay tule. Después de la aparición, la que fuera la choza de Juan Diego de Juan Bernardino se convirtió en ermita guadalupana y desde entonces recibe peregrinos. Rápidamente se extiende la veneración a la Virgen de Nuestra Señora de Guadalupe, impresa milagrosamente en la tilma de San Juan Diego. El problema de esto no es que los indios veneraran en secreto a sus antiguas deidades, sino que adoraban a Cristo, a la Virgen y a los santos de una manera, digamos, poco cristiana. Más bien idolatraban la figura con ceremonias organizadas por los propios indios en las ermitas y que los frailes no podían supervisar. Su primer templo, erigido en el valle precisamente en el lugar que señaló Juan Diego, fue primero una humilde ermita, la llamada ermita Zumárraga, en el año 1556. Después el obispo Montafur la amplió entre el año 1557 a 1622. Un nuevo templo mucho mayor y más suntuoso fue construido y su imagen fue trasladada al nuevo santuario en el año 1709. Desde 1666, Francisco de Sales propuso pedir a la Iglesia de Roma una misa propia con textos alusivos a las apariciones guadalupanas y la estampación de la imagen, además de oficio divino, que se hiciera precepto ir misa el 12 de diciembre, última fecha de la aparición de la Virgen a Juan Diego, como nueva fecha para conmemorar las apariciones. Anteriormente era el 8 de septiembre. La Sagrada Congregación de Ritos contestó afirmativamente hasta el año 1754. La declaración pontificia fue el 24 de abril del año 1754, firmada por el Papa Benedicto XIV. En esta pintura, en esta alegoría, se muestra al pontífice, además al rey Fernando VII de España, además San Pedro y San Pablo a un lado y lado derecho de la Virgen, lado izquierdo, lado derecho de la Virgen, como una representación de la unidad de la Iglesia y de la tradición de la Iglesia en torno a la Madre de Dios. La población se fue asentando en torno al santuario, fue erigida como la Colegiata de Guadalupe en el año 1759. Posteriormente, en el año 1828, se le nombró la Villa de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe fue coronada el 12 de octubre del año 1895 como Reina de México. Posteriormente, en el 50 aniversario, el 12 de octubre del año 1945, el Papa Pío XII, por iniciativa propia, declaró que Santa María de Guadalupe fuera coronada nuevamente como emperatriz de América. Y vemos una ilustración, una fotografía del interior de la Basílica de Santa María de Guadalupe, el 12 de octubre del año 1945, en la que se recibieron las bulas del Papa y en la que se estrenaba propiamente un nuevo santuario. A lo largo del siglo XX, las obras de embellecimiento del interior de la basílica continuaron a pesar del estado precario de la base donde se asentaba el edificio.
que motivó por lo cual en un hundimiento del terreno y se decidió construir una nueva basílica. Fue en el año 2000 cuando, al reabrirse y se denomina la antigua basílica como templo expiatorio a Cristo Rey, y un museo de la basílica que abrió sus puertas en el año 1941. Es un recinto que contiene el mayor número de piezas de arte sacro de México. Hoy, la nueva Basílica de Guadalupe, que inició su construcción en el año 1974 al pie del Cerro del Tepeyac, es uno de los sitios más visitados del país. Millones de personas de todo el mundo asisten con devoción para contemplar a la Virgen de Guadalupe plasmada sobre la tumba de San Juan Diego. La forma inconfundible de la nueva basílica, con su planta circular y su techo turquesa, hacen que la vista se dirija hacia ella nada más acceder al atrio de las Américas. La fragilidad del terreno sobre el que se asienta la antigua basílica y el crecimiento y aumento de los peregrinos llevó a que se buscase la solución más amplia y práctica para dar apoyo a las visitantes, y fue el 12 de octubre del año 1976, Día de la Hispanidad. La imagen guadalupana fue llevada en procesión de un templo a otro templo. El milagro del Tepeyac ocurre cada año desde el año 491, desde hace 491 años de historia de apariciones en el Cerro del Tepeyac, o lugar escogido. La siempre Virgen Santa María de Guadalupe escoge, ama, acoge a sus brazos como madre a sus hijos, y a todos nos repite sus dulces palabras. ¿No estoy aquí yo que soy tu madre? ¿No estás acaso bajo mi sombra y mi resguardo? ¿No soy yo la fuente de tus alegrías? ¿No estás en el hueco de mi manto? ¿No estás en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? No hay palabras más tiernas que una madre pueda decirle a su hijo, de manera especial a nosotros los mexicanos, que hemos nacido en ella, que ha nacido un pueblo, una nación nueva, y que vive de alguna manera ultrajada y zarandeada por las corrientes del mal, por las tinieblas del pecado, por el odio a Dios y a la Santísima Virgen María, y que la Virgen María nos sigue repitiendo las mismas palabras. ¿No estoy aquí que soy tu madre? ¿No estás acaso bajo mi sombra y mi resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mis manos, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Acudamos a la Virgen María. La llevamos impresa en el corazón, en la mente, pero acudamos a ella para que ella libre a nuestra nación de todas las acechanzas del enemigo, nos haga participar de una patria digna, de un hogar digno, de un hogar en el que se reverencia a su Hijo Jesús y lo reconozcamos como Rey de nuestra nación, y como Virgen y Madre nos lleva a Jesús. Que así sea para nosotros y para toda nuestra nación y para el mundo entero, que quiera acogerse a los brazos de esta Madre. Es un trabajo realizado por la licenciada Teresa Morillón Piedra, presentado por un servidor, y que nos invita a crecer cada día más en el amor a Dios y a la Santísima Virgen María. Hagamos pues de este semblante, de esta historia del milagro del Tepeyac, una historia de amor, y amor con amor se paga, para que asistiendo, presenciando y viviendo este milagro de la Virgen de Guadalupe, nosotros entreguemos nuestra vida a Dios en el servicio a los demás y en la edificación de un mundo nuevo, de una patria nueva, en la que podamos crecer según los mandamientos de Dios, en el amor a Él y en el amor a nuestros hermanos. Nos despedimos de la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Claro está, y es bien decirlo, esta fue una breve historia. No es toda la historia, pero que sirva para que nosotros podamos conocer más y más a Dios, vivir según palabra, y enseñarla a los demás y practicarla con nuestras buenas obras de caridad y de servicio a nuestros hermanos para la gloria del Padre y para que con la bendición de la Virgen María podamos tener nuestra patria según el corazón de Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven con nosotros a todas partes, y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros, ruega por nuestra nación, ruega por el mundo entero. Amén. Que así sea.